Algo que nos enseña la Biblia, pero también es confirmado por la historia, es que no hay nada ni nadie en todo el universo que sea eterno, sino solo Dios. Ni los gobernantes terrenales, ni los imperios más poderosos pueden permanecer perpetuamente en esta tierra. Tarde o temprano llegan a su fin. Y así como nosotros hemos comenzado hace 6 semanas atrás esta serie bíblica del libro de Nahum, bueno, el día de hoy nos hemos reunido para escuchar el último sermón de esta serie del libro de Nahum. Comenzó y llegó a su fin. Y esta realidad del final de la serie de Nahum que vamos a predicar el día de hoy podría servirnos como una ilustración de lo que hemos estado viendo en el estudio. Y es que en nuestro estudio teníamos a un imperio poderoso que se creía perpetuo, que creía que iba a perdurar por siempre, pero llegaría a su fin. Y el profeta Nahum estaría predicando de que ese imperio estaba por llegar a su final, el imperio asirio. El título del sermón de hoy es La caída inminente de Nínive, parte 2. Parte 2. Y vamos a basar el sermón de hoy en el capítulo 3 del libro del profeta Nahum. Vamos a desglosar los versículos 1 al 19. Yo sé, suena mucho, pero no se preocupen. Vamos a desglosarlo y no vamos a ver cada detalle, cada palabrita, pero sí entender el contexto completo. Y estos 19 versículos vamos a desglosarlos en 4 encabezados. El número 1 es la impiedad de Nínive. Número 2, Dios se opone a la impiedad. Punto número 3, la inevitable derrota de los impíos. Y por último, número 4, el impío y sus intentos fallidos de escapar de la muerte, de escapar del juicio. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Nahum capítulo 3, versículos 1 al 4. La palabra del Señor dice así: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y así entramos de lleno a nuestro primer punto: la impiedad de Nínive. Como hemos estado estudiando, Nínive es la capital, la gran ciudad del imperio asirio, de manera que aunque se habla específicamente de Nínive como la que caería, prácticamente sería representación de todo el imperio asirio. Nínive está representando a todo el imperio asirio. De hecho, la caída de Nínive fue el año 612 a.C. y hasta el 609 a.C. todo el imperio asirio ya desapareció. Así que podemos ver que aquí tenemos a Nínive como representante del imperio. El pasado domingo nuestro hermano Andrés predicó el capítulo 2 de Nahum y nos iba mostrando en ese capítulo cómo el profeta presentaba detalles que podría decirse son bien quirúrgicos del acontecimiento del juicio de Dios sobre Nínive. Subió destruidor contra ti, dice el profeta en el capítulo 2, haciendo alusión a Nabopolassar de Babilonia, como también a Siahares, rey de los Medos. Ambos se juntaron y fueron contra Nínive. También dice, y la reina será cautiva. Y nuestro hermano nos explicaba muy bien cómo
esa frase estaba de alguna manera haciendo alusión a una de sus principales deidades de los asirios, que era Ishtar. Este ídolo sería tomado por los invasores y eso ocasionaría una conmoción religiosa en todos los ciudadanos de Nínive. Estaban viendo a su diosa ser tomada como un muñeco, una piedra cualquiera y ser llevada. Y bueno, así como estas afirmaciones detalladas que Nahum nos mostraba, podemos ver también ese cuidado que Nahum tiene para narrar los hechos de la caída de la capital de Asiria. Pero ahora, entrando ya al capítulo 3, Nahum no solamente va a seguir mencionando detalles de esa caída, sino también las razones de la caída. No solo detalles de cómo iba a suceder, sino el por qué estaba sucediendo. La ciudad de Nínive y el imperio asirio en general iban a ser juzgados por su pecado. Por su pecado. Y bueno, el pasado domingo un hermano hizo una muy buena y puntual pregunta. ¿Por qué Dios usa naciones paganas para cumplir sus propósitos y luego las juzga? Es una muy buena pregunta. Y bueno, eso tiene que ver con lo que hemos estudiado en todo el capítulo 1 de Nahum, el carácter de Dios. Si nosotros conocemos el carácter de Dios, vamos a poder entender sus acciones, vamos a poder comprender su providencia. Entonces, Dios que es soberano, Dios que es todopoderoso y al mismo tiempo es sabio, es santo, hace lo que Él quiere, como Él quiere, para cumplir sus planes de manera sabia y santa. El hecho de que Dios haya usado a Asiria para disciplinar a su pueblo Judá no exime de culpa al imperio asirio. Dios no puso la maldad en los corazones de los asirios. La escritura es clara con eso. Dios no es el autor de pecado. Dios no es el que pone el pecado en el corazón del hombre. El hombre ya es pecador por naturaleza. Y no es porque Dios lo puso ahí. Dios no lo empujó a la impiedad. Los asirios, de su propia maldad, de su propia pecaminosidad, de su propia avaricia y deseos de poder, es que invadieron e hicieron maldades. Es de su propia voluntad pecaminosa. Eso nosotros lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento cuando analizamos la muerte del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió cumpliendo las Escrituras. Estaba profetizado cómo iba a morir. Si tú lees el famoso Salmo 22, conocido como el Salmo de la Cruz, tú vas a poder ver con lujo de detalles de qué manera iba a morir Cristo, cómo iban a repartir sus vestidos en tono de burla, cómo le iban a menear la cabeza diciéndole, confió en Dios, ahora que Dios lo salve. Uno empieza a ver el lujo de detalle con el que luego se cumplió en la crucifixión de Jesús. Pero el apóstol Pedro nos va a explicar en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 23, hablando de Jesús, dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que estas personas actuaron en su pecaminosidad. Ellos hicieron lo que querían hacer, pero sin darse cuenta estaban cumpliendo el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de su decreto y su omnisciencia. Dios sabía lo que iba a pasar con Jesús porque Él decretó que suceda así. Pero las personas actuaron en su pecaminosidad. Los líderes religiosos, llenos de celo, llenos de envidia, llenos de mentira, enjuiciaron a Jesús, lo entregaron a los gentiles. Luego los soldados romanos se burlaron de él, lo golpearon, lo ultrajaron, lo insultaron, repartieron sus ropas, lo crucificaron. Todo eso fue por el corazón pecaminoso de ellos. Pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios sin darse cuenta. De la misma manera,
Aquí nosotros podemos ver al imperio asirio cumpliendo el propósito disciplinario de Dios para con su pueblo Judá, pero al mismo tiempo siendo culpables por su pecaminosidad. Por lo menos son 3 pecados los que se mencionan aquí en nuestro texto. 3 pecados por los cuales se va a juzgar a Asiria, representado por Nínive. El primer pecado es la brutalidad destructiva de sus actos. La brutalidad destructiva de sus actos. El segundo pecado es la deslealtad o el engaño con el que obraban. Y por último, el número 3 es la avaricia. La avaricia. Antes de entrar más detallado a esos pecados, tenemos que mencionar esa palabrita o esas frases, esa frase con la que empieza el profeta Nahum. Es una frase de expresión de lamento. Ay de ti. Esta expresión de aflicción venidera con la que se abre este capítulo nos va pintando el paisaje que ya desde el pasado domingo nuestro hermano Andrés nos había mostrado como una base, ¿no? Un paisaje de colores grises, de connotación tétrica, dramática, y ahora en el capítulo 3 el profeta va a pintar un poquito adelante de ese paisaje gris para ir complementando el juicio, y empieza diciendo, ay de ti. Es una expresión de lamento. Ay de ti. Esa frase nos va preparando para la revelación de algo terrible, de algo horrendo y doloroso. Luego el profeta comienza a mencionar esos pecados, por los cuales dice, ay de ti, no vas a salvarte de esta. En primer lugar, la brutalidad destructiva de los actos de Nínive. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, llama en nuestro texto a Nínive como la ciudad sanguinaria. ¿Pueden verlo ahí? La ciudad sanguinaria. Todas las naciones alrededor de Nínive y del imperio asirio temían en gran manera a este imperio por su descontrolada sed de sangre. Ellos no se conformaban solamente con invadir una ciudad y tomarla para sí. No. Ellos tenían que destruir y hacer sufrir a la gente. Ellos escuchaban el llanto y el dolor desgarrador de la gente como si fuera una melodía agradable para sus oídos. Tenían una sed de sangre. Todos temían esto del imperio asirio. Por eso el profeta, en tono irónico, menciona también en los versículos 2 y 3 las espantosas maneras con las que los asirios saqueaban las ciudades. Y ahorita yo voy a parafrasear esos versículos 2 y 3 que empiezan con el chasquido de látigo, ¿verdad? Parafraseando estos 2 versículos, lo que está diciendo Nahum es lo siguiente. Vamos ustedes que hacían sonar el látigo, que hacían sonar las ruedas de los carros de guerra, atropellaban con sus caballos y jinetes, ustedes que hacían alumbrar la espada y la lanza a la luz del sol, ustedes que amontonaban los cadáveres como montaña, ahora prepárense, porque ustedes van a tropezar con sus propios cadáveres. Nahum está diciendo, así como ustedes lo hicieron, ahora les va a tocar a ustedes así. En el comentario del libro de Nahum, de un autor de apellido Meyer, se nos dice que los ninivitas daban rienda suelta a sus apetitos homicidas. Hermanos, esta afirmación es terrible y real, y es completamente real. Darle rienda suelta a tus apetitos homicidas, hermanos. El ser humano, en su naturaleza pecaminosa, aunque muchas veces no lo exprese de manera palpable, es un asesino en su corazón. Es un homicida en su corazón. El Señor Jesucristo confirmó eso cuando dijo que tú en tu enojo, cuando solamente con desearle el mal a alguien, ya le has matado en tu corazón.
Está diciendo que el corazón del hombre está tan perverso que solamente en la misericordia de Dios, al haber dado autoridades civiles, aunque son imperfectas, lo sabemos, sí, pero por lo menos frenan un poco ese instinto homicida que tiene el hombre pecador. Imagínate que tú sintieras que tienes la libertad de expresar tu enojo y matar a cualquiera que te haga enojar, ¿no? Lo hicieras. O darle rienda suelta a nuestros apetitos carnales, en este caso, el asesinato. Estas personas habían roto esa área de su conciencia y le dieron libertad a su instinto homicida. Estas personas cortaban manos de sus víctimas, cortaban las manos cuando estaban vivos, cortaban sus pies, los mutilaban, cortaban orejas, narices, sacaban ojos, cortaban cabezas para luego ponerlos en el muro de la ciudad. ¿Con qué gusto alguien hace algo así? Eran crueles. Eran crueles. Hay muchos registros oficiales de los asirios en donde ellos cuentan con lujo de detalles las formas más horrendas que utilizaban para asesinar a sus víctimas en sus saqueos. ¿Y saben qué es lo llamativo de esos escritos donde los asirios cuentan esas historias? Es que lo cuentan jactándose de sus actos. Ellos eran crueles, despiadados, malvados y estaban orgullosos de ello. Por esa razón, Dios dice, eres una ciudad sanguinaria y serás juzgada por ello. El segundo pecado es la deslealtad o el engaño que los asirios utilizaban para cumplir sus metas. En el año 701 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén estaba siendo gobernada por el rey Ezequías. Y en el año 701 fue el rey asirio Sennacherib para sitiar la ciudad, rodear la ciudad, y envió a su comandante, al comandante de su ejército, para darle un mensaje al rey Ezequías y para darle un mensaje también al pueblo que estaba escuchando desde los muros de la ciudad. Recuerden que estaban rodeados, nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces, las palabras del comandante asirio para el pueblo y para Ezequías fue lo siguiente. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 31 y 32, nos cuenta esto y dice, no escuchéis a Ezequías, el rey de Judá, ¿no? Está hablando el comandante de los asirios y dice, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Estaban encerrados, ¿no? Protegidos por sus muros. Y lo que está haciendo el comandante en nombre del rey asirio es diciendo, salgan a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra. Está hablando de sacar a todo el pueblo de Jerusalén y trasladarlo a otro lugar. Tierra de grano y de vino. Según él, los iba a llevar a una tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. No sé ustedes, pero cuando yo leo esta parte de las palabras de este comandante asirio, en mi oído empieza a sonar como un siseo de serpiente, ¿no? A mí me parece palabras como muy parecidas a aquellas que te traen un déjà vu, ¿no? Una especie de recordatorio de un pasaje bíblico que tú ya conoces. Alguien diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis
de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente hablándole a Eva en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Hermanos, es tan clara esa igualdad de voz, de hablar mentira, que es inevitable negar que es Satanás detrás de todo esto. El padre de la mentira, el maestro de todo engaño, usa a lo largo de la historia aquella misma voz tentadora, seductora, placentera a los oídos. Pero aunque suene muy bonito y suene placentero lo que te dice, al final te está lanzando veneno para el alma. ¿Será que era cierto lo que les decían? Vamos, salgan a nosotros y los vamos a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ellos no podían ir a un lugar mejor donde estaban porque Dios los trajo a la tierra donde fluye leche y miel. Lo que estaba haciendo este comandante era contradecir por completo las palabras de Dios. Estaba poniéndose en los zapatos de Dios, de aquel que ofrece. Este es un ejemplo solamente de cómo engañaba a Siria. Usaban el engaño, la mentira, la seducción para hacer caer a sus víctimas. Porque ellos caían en el engaño y cuando abrían las puertas ellos entraban y saqueaban, como dijimos anteriormente, de manera sanguinaria, horrenda. Ellos eran mentirosos, engañadores. Estaban siendo impulsados por el padre de mentira. Si bien Dios no es quien puso el pecado o los impulsó a pecar, hermanos, es Satanás quien lo hace. Es Satanás quien lo hace. Con el permiso de Dios, pero es Satanás quien impulsa a la maldad al hombre, no Dios. Nahum compara a Nínive de Asiria con una ramera de hermosa gracia. Versículo 4. Ramera de hermosa gracia. Maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es interesante el término que utiliza para referirse a Siria, ¿verdad? Ramera de hermosa gracia. Prácticamente nos está haciendo alusión a la mujer de Proverbios 7. Esa mujer ajena, esa mujer extraña, esa mujer mentirosa que usa esa salamería para hacer caer a su víctima. Y al final no sale nada bueno de eso. Proverbios 7, versículos 18 al 23. Escuchen cómo el proverbista describe a esta mujer y prácticamente se parece a lo que hacía Asiria. Ven, dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llegó en su mano, el día señalado volverá a su casa, lo rindió. Escuchen las palabras del proverbista. Ahora va a mostrar el fruto de la seducción de esta mujer. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la flecha traspasa su corazón. Definitivamente ya es tarde cuando sucede eso. Cuando la flecha traspasó el corazón, ya estás muerto. Muchas naciones cayeron en el engaño de esta ramera de hermosa gracia que es Asiria, que venía con esos engaños como fue afuera de Jerusalén, a prometer la luna y las estrellas, y cuando bajabas la guardia te clavaban la daga por la espalda y cuando querías reaccionar ya era demasiado tarde. Caían en el engaño de esta ramera de hermosa gracia. Oh hermanos, la impiedad de Asiria era la razón del juicio que se estaba viniendo. Ya hemos visto el pecado de su brutalidad destructiva, el pecado de su mentira, de su engaño,
Y ahora vamos a ver la avaricia. La avaricia, ese es el otro pecado por el cual Asiria sería juzgada. La avaricia es el deseo pecaminoso de tener más. Y alguno dirá, pero ¿acaso aspirar a algo cada vez más es pecaminoso? No en sí mismo, estimados hermanos. Aspirar a tener algo no es pecaminoso en sí mismo. Pero escucha bien, ¿dónde está la línea que divide lo pecaminoso de lo que no lo es? Tú puedes aspirar a tener algo y querer conseguir aquello hasta que no te importe a quien tengas que dañar, no te importe a quien tengas que humillar, despreciar para conseguirlo. Ahí ya es pecado. Ahí ya es avaricia. Cuando no te importa a quien tengas que tumbar para conseguir aquello. Eso es avaricia. Eso es pecado. Ese deseo avaro de poder de los asirios los llevó a ser comparados, como dice el versículo 1 de Nahum 3, como ladrones que quitan lo ajeno con violencia. Eso es lo que significa rapiña y pillaje. Está haciendo alusión a esos ladrones que no le importan que tenga que lastimarte para quitarte lo tuyo, ¿verdad? En una sociedad en la que vivimos, en donde hay ladrones que por un celular no le importan quitar la vida, ¿verdad? Es lamentable. Entonces, esos son pillos, son como aves de rapiña, que no le importa matar o dañar a la otra persona con tal de quitar lo que ellos quieren. Eso eran los asirios, porque iban y en sus saqueos mataban, dañaban, hacían todo lo malo para despojar a las personas de sus bienes. Eran rapiña, robo con violencia, avaros. Entonces, Dios iba a juzgar a Nínive en general como pueblo por estos pecados. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Dios se opone a la impiedad. Dios se opone a la impiedad. En el versículo 5, el profeta alega que Dios está contra Nínive. ¿Ubican lo que dice ahí? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí, lo que él está diciendo es, aquí estoy yo contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Ese nombre, Jehová de los ejércitos, lo leemos a lo largo de las Escrituras. Es un nombre que viene del original hebreo Yahweh Sabaoth. Yahweh es el nombre bien dicho en hebreo de Jehová. Yahweh Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Y este nombre da la idea de que Dios es victorioso por su todo poder ante cualquier enemigo que se le presente. Dios siempre saldrá victorioso, no importa quién se le ponga enfrente. Dios tiene la victoria. Yahweh Sabaoth. Ahora, imagínate lo que estoy diciendo ahora, que el Dios victorioso ante cualquier enemigo le está diciendo a Asiria, yo estoy contra ti. Tú eres mi enemigo. El victorioso sobre cualquiera le está diciendo, yo estoy contra ti. Eso tenía que haber hecho temblar a los ninivitas, a los asirios. Definitivamente no podemos decir que los asirios o los ninivitas del tiempo de Nahum no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Tuvieron la oportunidad. Después del mensaje de Nahum, tardó todavía 50 años hasta que llegó la caída de Nínive en el 612. En 50 años las cosas no habían cambiado, habían empeorado. Estaban lejos de Dios, no hicieron caso a la palabra, a la advertencia de Dios. Entonces no podemos decir que no tuvieron oportunidad contra el Dios victorioso, Yahweh Sabaoth. Y bueno, continuando con esta ilustración de la ramera que engaña, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente, la ramera de hermosa gracia que seduce.
También el Señor le dice a Nínive, escucha, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Imagínate, ¿no? Ya nos dio la ilustración de una ramera de hermosa gracia que había engañado a las naciones con su mentira, con su manera de seducir y atraerlos, y luego clavarles la daga por la espalda, y ahora le dice, yo voy a exponerte desnuda delante de todos. Esta idea de descubrir las faldas implica quitar algo que vestía, algo que cubría. Y nosotros sabemos desde el Génesis que eso, por ejemplo, se expresa en la vergüenza, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer, luego de caer en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, dice, se avergonzaron. Se sintieron expuestos. Se sintieron frágiles. Eso es lo que representa la desnudez. Y lo que está diciendo aquí es que Dios los iba a exponer a los asirios, a su vergüenza, a su fragilidad, a su ruina. Un comentarista llamado Ray Danning dice lo siguiente: puesto que Nínive había sido una ramera, debía ser expuesta en su desgracia. Nadie hay que le diga, que le tenga lástima. Nadie le tiene lástima. Todo lo contrario, las naciones se regocijan por causa de su destrucción. ¿Por qué razón ninguna nación iba a extrañar o iba a llorar por Nínive y por Asiria? Porque todas fueron engañadas. Porque todas estaban siendo amedrentadas, golpeadas por esta ciudad sanguinaria. Todos, en vez de entristecerse, estaban regocijándose de la caída de Nínive. Así que ahí podemos ver de que esta ramera de hermosa gracia no se había ganado el afecto de nadie, no se había ganado el aprecio de nadie. Nahum 3:6 dice, echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Cuando uno lee esto, se da cuenta que rara vez leen los profetas menores, ¿no? O rara vez leemos los profetas en el Antiguo Testamento porque leemos y decimos, ¿qué está diciendo el profeta? Hermanos, nosotros creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. Esto significa que Dios inspiró cada una de las palabras que están escritas ahí. Y aunque a veces en nuestra connotación nos pueda parecer, oye, pero esto suena un poco grosero, es inspiración, hermanos. Es inspiración. Aquí habla de inmundicia y de estiércol. Cuando tú escuchas eso, lo primero que se te viene a la mente es suciedad, algo detestable, algo que tú rechazas. Lo que antes era conocido, ¿verdad?, por su hermosura, por su gracia, ahora es detestable ante las naciones. Nadie iba a defenderla, nadie iba a extrañarla. Iba a ser inmunda como estiércol. Nahum 3:7 dice, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Estas preguntas son preguntas retóricas que tienen una respuesta obvia. ¿Quién se compadecerá de ella? Nadie. Nadie. ¿Dónde te buscaré consoladores? En ningún lugar. Yo no voy a encontrar nadie que esté dispuesta a venir a consolar a Siria, porque nadie la quiere. La detestan, la aborrecen. Así Dios muestra, hermanos, su santo aborrecimiento a la impiedad. ¿Te das cuenta que hace rato te decía, cada palabra es inspirada por Dios? Hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que ver cuánto aborrece Dios el pecado. Lo detesta. Lo detesta. Así como tú te imaginas la cosa que más asco te da, Dios lo aborrece el pecado 1000 veces más. Pasamos a nuestro punto número 3. La inevitable derrota
de los impíos. Nahum 3, 8 y 9 dice: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Nahum ahora en su discurso está comparando a la ciudad de Nínive, que es la capital de Asiria, con otra ciudad, la ciudad egipcia de Tebas. Tebas había caído bajo el dominio del imperio asirio en el año 663 a.C. Tebas era una de las víctimas de Asiria. Así que nosotros podemos imaginarnos lo que sufrió Tebas. Tebas sufrió terriblemente ese abuso de la ciudad sanguinaria, de la brutalidad destructiva de los asirios. Tebas era una gran ciudad que gozaba del privilegio de haber sido asentada en un lugar estratégico geográficamente hablando. Estaba rodeada de aguas, tenía un río a su costado y tenía muchos canales de riego que rodeaban la ciudad, de manera que eso impedía, no es que hacía que sea imposible, pero dificultaba el ingreso de los enemigos. Tenía una asentación geográfica privilegiada, sin mencionar también lo que significa para una ciudad tener aguas a su alrededor. Eso es, bueno, favorece para la alimentación, del trabajo, la pesca, la sed, la agricultura. Era una ciudad próspera. Y no solamente eso, sino que también militarmente hablando, ellos tenían convenio, alianza con otras naciones. Bueno, Egipto, que era su nación, como también Etiopía. Habían hecho alianza con estos imperios, de manera que su ejército era fuerte, robusto, numeroso. Cualquiera podría pensar lo que sea de Tebas, menos de que algún día iba a caer en una guerra. Pero sin embargo, ya sabemos que cayeron a mano de los egipcios o a mano de los asirios. ¿Cómo puede ser que una ciudad tan próspera, tan poderosa militarmente, cayó en una guerra? Bueno, lo que Nahum está enseñando es que no es por el poder de la otra nación que vino a hacerte guerra, es por el decreto de Dios. Cuando Dios dice, ahora vas a caer. No importa cuán fuertes sean tus soldados, no importa cuán numeroso sea tu ejército, vas a caer. Porque el decreto de Dios es inamovible. Y ahora, estas palabras que en su tiempo, cuando Asiria fue la que conquistó, le resultó bien, ¿no? Pero ahora el Dios que decreta le está diciendo a Asiria, tú vas a caer ahora. Ahora ya no le suena muy bonito ese decreto. Nahum va a describir en el versículo 10 la manera salvaje con la que los asirios tomaron la ciudad de Tebas. Dice el versículo 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños, los bebés, los niños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Este versículo revela la crueldad, ese descorazonamiento de la ciudad sanguinaria de Asiria, del imperio asirio, que ahora se pondrá el saco de la ciudad conquistada. Ellos no tenían piedad cuando iban, no respetaban a mujer, a anciano, a niños. En los versículos 11 y 12, Nahum ahora se enfoca en Asiria, en Nínive. Le dice, tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas las fortalezas serán como higuera, como brevas, que si las sacuden, caen en la boca de los que ha de comer. La compara como personas borrachas, ¿no? Embriagado. La confusión
La sorpresa será tal para los ninivitas cuando reciban el ataque que ellos van a parecer borrachos, ¿no? Que no saben cómo dar el siguiente paso, que no saben de dónde agarrarse, van a estar confundidos. También los compara con que van a caer tan fácilmente como cuando una persona va y sacude un árbol de higo, ¿verdad? Cuando el higo está bien madurito, basta un simple sacudón y cae. Y caen por montones, así de fácil. Nahum está diciendo, así de fácil van a caer sus soldados. Como cuando sacudes un árbol lleno de frutas. Así van a caer. Sus hombres fuertes serán derrotados. Ahora, en el versículo 13, tengo que hacer una aclaración previa. Nahum, en el versículo 13, no está haciendo un comentario machista. Estamos en la generación en la que se nos ha dicho, la Biblia es machista, ¿no? Tiene comentarios machistas. Fue escrita por hombres. Bueno, hermanos, tenemos que reconocer nuevamente que si bien la Biblia fue escrita por hombres, eso fue por soberanía de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que Dios dijo o impulsó a los escritores para escribir las palabras. Dios los empujó a escribir lo que ellos tenían que escribir. Y cada palabra está aquí porque Dios quiso que esté. ¿Y por qué hago esta aclaración? Voy a leer el versículo y te vas a dar cuenta que tenía que hacer esta aclaración. Nahum 3:13 dice, he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá a tus cerrojos. Lo que Nahum está haciendo al comparar al ejército ninivita con mujeres, hermanos, no es un insulto. Hermanas, no es un insulto a las mujeres. No es un insulto. Lo que Nahum está haciendo es mostrar que los hombres físicamente, biológicamente, están más adaptados para una lucha cuerpo a cuerpo. Los ejércitos estaban conformados por hombres porque los hombres tenían físicamente una capacidad de pelea, de lucha cuerpo a cuerpo, que era más efectiva en las guerras que una mujer peleando. Y hermanos, esto no es un insulto. Nahum hace entender que esta batalla iba a ser desproporcionada, iba a ser desequilibrada, iba a ser como si un hombre peleara contra una mujer. Y nosotros sabemos que eso es inconcebible. Porque Dios le manda a los hombres que de alguna manera los ha creado biológicamente más fuertes, físicamente más robustos, respetar, amar, cuidar a la mujer como a vaso más frágil. Es decir, que el hombre no puede usar la ventaja física que tiene como un argumento para abusar de la mujer, que es vaso más frágil. Hermanos, lo que estamos leyendo aquí en el versículo 13 es uno de los tantos argumentos bíblicos de que Dios ha hecho al hombre y a la mujer iguales en dignidad, iguales en valor, pero distintos biológicamente, distintos físicamente. Y esto ahora, decirlo en nuestra sociedad, es tan criticable que cuando tú dices algo como esto, te tildan de, homofóbico, está dando un discurso de odio. Pero no, hermanos, estamos hablando la realidad. Hombre o mujer, eso es lo que Dios ha hecho. No hay más. Nahum está dando en este argumento esa diferencia física que hay, comparando al ejército ninivita como si fuera un ejército de mujeres contra un ejército de hombres. Iban a caer. Iban a caer. Ahora, en nuestro tiempo, se ha vuelto muy de moda esto, ¿verdad? De que un hombre despierta de repente de un tiempo con la idea de,
yo me siento mujer. Y se operan el cuerpo para parecer mujeres. Y hubo el caso de un hombre, un ex militar de Estados Unidos o tal vez de algún lado de Europa, que dijo eso, ¿no? No, yo me siento mujer, me voy a operar el cuerpo como una mujer. Y se operó el cuerpo como una mujer, y luego ya cuando él decía, miren, soy una mujer, tengo cabello de una manera, mi cuerpo de una manera, se inscribió a una de esas luchas donde todo vale, ¿no? Era un campeonato femenino. Yo soy mujer, voy a entrar a ese campeonato femenino, dijo él. Entonces entró al campeonato femenino y le tocó pelear con una luchadora, una mujer de verdad. Aquí tengo que recalcar de que la contrincante, la mujer, era una mujer que sabía pelear, ¿no? En sus peleas con otras mujeres, ella ganaba luchas, sabía cómo defenderse, y ahora le tocó pelear con este hombre. Hermanos, bastó solamente 3 minutos de una paliza terrible que esta mujer recibió de parte de este hombre para que las personas, algunos aplaudieran con dudas, pero otros estaban indignados. Era un hombre peleando con una mujer y le dio una paliza. La mujer salió con huesos rotos del rostro. Es una realidad la diferencia física que hay entre un hombre y una mujer. Por algo la Biblia manda al hombre a ser cuidadoso de ese vaso frágil. Hermanos, varones que estamos aquí, aprendamos lo que la Biblia dice del varón cristiano, que amemos a aquella compañera que el Señor nos ha dado, aquella que ha sido sacada de la costilla de Adán, es nuestra compañera para cuidarla. Hay una diferencia y Nahum la hace notar en este versículo. El ejército ninivita va a parecer un ejército de mujeres contra un ejército de varones. Estaba mostrando que va a ser una batalla desequilibrada y no es ningún insulto. Y por último, punto número 4. El impío y sus intentos fallidos de escapar de la muerte. El impío y sus intentos fallidos de escapar de la muerte. Nahum comienza a dar detalles de aquel día que Nínive iba a ser asediada. Dice, por ejemplo, en una parte, provéete de agua para el asedio. Las ciudades, en este caso la ciudad de Nínive, iba a ser rodeada, iba a ser sitiada. Y cuando una ciudad es rodeada por un ejército enemigo, una de las técnicas militares para hacer debilitar al pueblo que está encerrado ahí es quitarle la provisión de agua. Hace algunos días estábamos hablando con mi hermano Andrés, ¿cuánto tiempo puede una persona durar sin tomar agua? ¿No? Y está ahí entre 2, 3 días máximo. Después de eso, sin tomar agua, ya tu cuerpo lo siente, ¿no? Y ya empiezas a ver borroso. Por algo es que las personas mueren de sed, porque el agua es necesaria para el cuerpo. Entonces, un plan macabro es quitarle el agua a toda la ciudad. Y hay un autor que explica bien en esta parte de la ciudad de Nínive. Algunos arqueólogos, dice este autor, sostienen que el agua del río Coser era controlada por medio de un gran dique afuera de la ciudad. El dique estaba afuera. Y esto consistía así un medio de control de las crecidas del agua y también como depósito de agua. En las ruinas se ha hallado rastros de las puertas originales del dique que se abrían para que el agua pase. En ese momento, Nahum está previendo que los invasores iban a cerrar esas compuertas para que el agua ya no llegue a la ciudad y para que ya no tenga provisión de agua. Así que les dice, provéete de agua. También le dice, refuerza tus fortalezas. Entra al lodo, pisa barro, refuerza el horno. Nahum está siendo sarcástico aquí. Un poco medio usando esa misma tonalidad que Elías le decía a los profetas de Baal, ¿verdad?
Háblenle a su Dios. ¿Por qué no lo escucha? Tal vez se durmió. Es sarcasmo, ¿verdad? Sarcasmo. De la misma manera aquí está diciendo, entren, háganse ladrillos, pisen barro, refuercen el horno. Y esto de alguna manera se corrobora también arqueológicamente. En las ruinas de Nínive se ha encontrado que el pueblo había improvisado un muro interior al grande que tenían afuera. Ese muro interior había estado empezándose a construir porque ya habían destrozado, es decir, los babilonios y los medos ya habían destrozado el muro grande y fuerte de afuera. Así que este muro interno era una forma desesperada de querer protegerse. Ahí están los invasores, rompieron nuestras fortalezas. Entonces se cumplió lo que decía Nahum. Estaban tratando desesperadamente de improvisar una segunda fortaleza más adentro y no pudieron. Dice el versículo 15, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Está diciendo que mientras construían sus muros desesperadamente, entró el enemigo y los encontró en plena construcción y los mataron. Los quemaron. Luego Nahum usa a este animalito, ¿no? La langosta. La langosta. Una de las cosas que se nos viene a la mente cuando uno piensa en langosta es que rara vez uno ve una langosta sola. Siempre pensamos en la plaga, en la multitud. Y es por eso que Nahum la usa como ejemplo en el versículo 15 y 16 para hablar de la multitud del ejército ninivita. Los ninivitas, así como la ciudad egipcia de Tebas, tenía un ejército numeroso, multitudinario, que parecían langostas. Pero en el versículo 17 y 18 dice que como langostas iban a escapar, empezando por sus líderes. Iban a escaparse. Hay un versículo, finalizando el versículo 18, dice, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Iban a escaparse, cada quien por su lado, buscando sobrevivir. Finalmente, Nahum, en el versículo 19, dice que no va a haber escapatoria ni sanidad para esta herida. Verso 19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y así termina Nahum su profecía. Este juicio divino se cumplió, como decía hace un momento, 50 años aproximadamente después de la profecía de Nahum. En el año 612, Nínive cae definitivamente en manos de los babilonios y los medos. Y es hasta el año 609 que todo el imperio asirio desaparece, dejando solamente ruinas. Y así llegamos a nuestra conclusión. Hermanos, amigos, Nínive tenía un currículum de pecado. Su brutalidad, su engaño, su avaricia. Y me llama la atención cómo Dios, a través de su profeta, menciona por nombre esos pecados. Dios, el juez justo, el omnisciente, conoce nuestros currículums de pecado, hermanos. Los conoce por nombre. Sabe cuántos son, sabe cuáles son, sabe con los cuales más luchamos y sabe a los cuales nos rendimos. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos tenemos en nuestra condición natural nuestro currículum de pecado. Pero hermanos, si tú eres cristiano, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, entonces eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo. He aquí todas son hechas nuevas. Si tú eres cristiano, eres una nueva criatura y Jesucristo ya borró por completo esa larga lista de pecados que tú llevabas en tu espalda. El Señor ya la borró. Como dice un profeta, el Señor ya mandó a lo más profundo del mar esa lista de pecados. Si creíste en Jesús, Él clavó el acta de los decretos que te era contraria en la cruz.
¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que siendo salvos aún tenemos la presencia de pecado en nosotros. Malos pensamientos, malas actitudes. Pero hermano, si tú quieres saber si hay pulso de vida espiritual en ti, tienes que ver cuál es tu respuesta ante ese pecado. ¿Lo aborreces? ¿Te das cuenta de que está ahí y te incomoda y quieres dejarlo? Ese es el Espíritu Santo que está en ti, que te está impulsando a mortificar el pecado. Porque aunque te hayas caído en el lodo, tú eres una oveja que cayó en el lodo. Ya no eres un cerdo. Ya no eres un cerdito que cayó en el lodo y se regocijaba en el lodo, porque pertenecía ahí. Porque esa es su naturaleza. Si tú eres cristiano y por momentos caes en el lodo, eres una oveja que tiene que sacudir la pata y salir corriendo de ahí. Gózate en el perdón de Cristo. Gózate que Él no te ha dejado huérfano, no te ha dejado solo para esta lucha con el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, que tú tienes el Espíritu Santo y que ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora eres esclavo de la justicia, siervo de la justicia. Entrega tus miembros, cada miembro de tu cuerpo, al servicio del Señor. Y regocíjate que Él no te ha dejado solo en esta lucha con el pecado. Y si tú no eres cristiano, significa que no te has arrepentido de tus pecados. Significa que no te has rendido ante el Creador del universo. Sigues todavía rebelde al llamado del Rey de Reyes. Yo te insto en esta mañana, mira cómo la historia confirma que nadie puede ir en contra de Dios y vencer. Nadie. Recuerda, Él es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios victorioso por su todo poder ante cualquier enemigo. Nadie puede contra Él. Dios conoce cada uno de tus pecados por nombre, así como conocía los de Nínive, y por esos pecados los juzgó. Dios va a juzgar a cada uno por sus obras, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Conoce el Señor los pecados por nombre? Los conoce. Y los menciona aquí detalladamente. Y hay más, hay muchos más. No es que estos son todos los pecados del mundo y listo. Pero lo que el Señor está mostrando es que Él conoce la lista de tus pecados. Dios conoce por nombre la afrenta ante su santidad. Y así como los asirios, Dios también va a ejecutar su justicia para aquel culpable de sus acciones. Pero hoy viene el Evangelio. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores que creen en Él. La muerte de Jesús no fue un accidente, como nos decía el apóstol Pedro. Fue parte del plan de Dios. El justo debía morir por los injustos. El santo debía morir por los pecadores. No esperes hasta el último momento. Los asirios lo hicieron así. Trataron de esperar hasta el último momento y cuando vieron que sus fortalezas se rompieron, trataron de hacer algo y ya era demasiado tarde. Entrégate hoy a Jesús. Hoy entrégate al Señor y Él no te va a rechazar. Cree hoy en el Señor Jesús y serás salvo de la condenación. Sigue hoy a Jesús y Él va a alumbrar con su palabra tu camino, dice el Salmo. Cree en el Señor Jesucristo y Él hará de ti un siervo de justicia. Y ya no serás un esclavo condenado por el pecado y digno de condenación. Vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos.